Hola, buenas tardes a todos. Nos vamos a empezar con la sesión número 3 del curso de Business Central. Ya estamos un poco en el ecuador de estas sesiones de formación y espero que lo estéis utilizando y estéis practicando mucho con vuestros entornos de Business Central y que luego al final de la sesión me pongáis un montón de preguntas y un montón de dudas y que me pongáis en algún aprieto, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, os convino un poco a eso, a buscar aquellas dudas y aquellas preguntitas que tenéis y no las calléis. Hoy, en la sesión de hoy, vamos a ver el ciclo de compras. Este ciclo de compras es bastante simétrico a lo que era el ciclo de ventas que vimos en la sesión anterior. Y si os acordáis, en la sesión anterior hicimos una oferta de venta. Esa oferta de venta con sus cabeceras y sus líneas la convertimos en un pedido de venta, después lo convertimos en una factura generando albarán. Bueno, pues este mismo proceso es exactamente el mismo para la gestión de compras, con la diferencia obvia en que en vez de estar vendiendo a un cliente, estoy comprando a un proveedor y en vez de generar una salida de mi almacén, estoy generando una entrada en mi almacén. Pero salvo esa salvedad, que es básica, el circuito es igual. Entonces, para no aburrirnos y para, lógicamente, darle un poquito de contenido interesante a la sesión, lo que vamos a hacer es complicarnos un poquito más estos circuitos de gestión básica de compras y ventas. Entonces, voy a entrar en Navision, en Business Central. Bueno, ya estamos otra vez en nuestra versión de Cronus, nuestra empresa de demostración con los datos de Microsoft que todos tenéis, tanto en vuestros entornos de prueba que se han configurado como en vuestras versiones reales o en las versiones operativas de vuestra empresa. Y incidir en varios aspectos. Primero, ¿os acordáis que cuando hablamos del módulo de ventas, comentamos que cada uno de los módulos existentes en Business Central tenía una pantalla o una tablita para la configuración del módulo? Y siempre que estamos en esas tablitas o en esas tablas, empezaba con configuración o con conf y el módulo. Conf venta, en este caso será con compras, con cartera o configuración cartera o configuración almacenes o configuración producción. En este caso, como estaba comentando, perdón, que pincha mal, lógicamente vamos a buscar configuración de compras. Entonces, con configuración de compras, aquí tenemos una pantallita de configuración de compras y pagos, que solo vamos a entrar aquí la primera vez y luego, lógicamente, entraremos muy poquitas veces. En configuración de compras y pagos tendremos una serie de TIC, voy a mostrar más para que veáis toda la información, una serie de marcas que me van a cambiar el comportamiento del sistema. O, por ejemplo, en los documentos que emita me van a decir si quiero el logo o no quiero el logo, o dónde quiero el logo. Es decir, esto ya lo habéis visto en la parte de ventas. En la parte de compras está exactamente igual. Si yo quiero, por ejemplo, decir que los documentos, el número de documento corregido es obligatorio, pues lo marcaría aquí, ¿vale? Entonces tendría que, cuando vamos a hacer una corrección de algo, un abono, por ejemplo, o una devolución, obviamente me va a preguntar este número corregido. Aquí fijaros que, por ejemplo, el número de documento externo es obligatorio. El número de documento externo, ahora lo veremos, es donde incorporaremos el número de factura o el número de abono del proveedor. También, cosas que ya conocéis, tenemos las series. Es decir, ¿dónde numero las series los proveedores cuando los vaya creando? Pues en la serie PROF que he configurado en configuración de compras y pagos. ¿Qué numeración de factura voy a utilizar? Pues la que haya configurado, en este caso, facturas sin registrar y posteriormente facturas registradas. Como siempre, acordaros, y sobre todo al principio, ver más campos, porque aquí están no solo las facturas, sino también las ofertas que yo pida a mis proveedores y los pedidos que reciba de mis proveedores y los albaranes y las devoluciones y todos los documentos que pueda generar dentro del proceso de compras y pagos. También voy a tener como aspecto importante aquello que ya también comentamos. Es decir, en esta versión, Business Central, como una ventaja competitiva, una ventaja funcional con respecto a versiones antiguas,
podemos archivar ciertos documentos. Por ejemplo, podemos archivar las ofertas para que no se eliminen nunca. Podemos archivar los pedidos para que cuando esos pedidos se reciban y pasen a ser albaranes recepcionados o facturas recepcionadas, automáticamente se guarden en un repositorio de histórico que posteriormente pueda consultar en cualquier momento. También puedo archivar las devoluciones, los pedidos abiertos. Lógicamente esto, en función del comportamiento de vuestras organizaciones, debemos definirlo para que funcione de una forma o de otra. Esto también lo podemos cambiar en línea. Es decir, puede ocurrir que cuando yo empiezo a trabajar con Business Central ni se me ocurre archivar pedidos y dentro de 6 meses quiero archivar pedidos, pues cambio el TIC y a partir de ese momento, lógicamente, empezaría a archivar pedidos. Vale, en cuentas predeterminadas, pues igual, tenemos información de cuentas de débito, etcétera, pero bueno, como siempre, sepáis que como primer punto a la hora de trabajar con este módulo, tenéis que entrar en la parte de configuración de compras y pagos, revisar los parámetros y parametrizar aquello que vais a necesitar o parametrizar los comportamientos específicos que tengáis necesidad de ellos. Obviamente, aquí los partners os podemos ayudar bastante en identificar y daros un poco de información de qué es cada uno de estos campos y qué afecta y cómo afecta a vuestro proceso diario. Pero bueno, eso poco a poco lo vais a ir viendo. Bien, una vez que tenemos esta información, como el otro día comentaba, es decir, a la hora de vender necesitaba el cliente y necesitaba los productos. A la hora de comprar, lo que voy a necesitar son mis proveedores y voy a necesitar mis productos. Mis productos, ¿vale?, estarán en la ficha de productos y los productos que estoy utilizando tanto para mi ciclo de venta como para mi ciclo de compra son exactamente o se guardan exactamente en el mismo repositorio de información. Aquí tendría todos mis productos. Algunos de estos productos los utilizaré como productos de venta únicamente, otros serán de ventas y de compras porque soy una distribuidora y lo que hago es comprar a un distribuidor internacional y vender a una serie de distribuidores locales o a unos retail nacionales, con lo cual el mismo producto tanto lo voy a utilizar para comprar como para vender. O tengo productos que solo compro porque son de consumo propio, por ejemplo, en cualquier empresa de producción, todo lo que son la materia prima, lógicamente es algo que voy a comprar, no voy a vender en ningún momento, pero independientemente de que no venda, los tendré en el mismo repositorio de datos. Ahí es interesante que hagáis un trabajo, vamos a ver esto de una forma más óptima desde mi punto de vista, con una lista. Vamos a quitar un poco el cuadro informativo, que no me estorba un poquito. Entonces, cuando estamos en la lista de productos, es interesante que empecemos a clasificar o organizar la información para facilitarme el trabajo. Por ejemplo, si os dais cuenta aquí aparece un número, el sistema siempre ordena por número. Es una buena costumbre poner un prefijo a los números. Por ejemplo, si son productos de servicio, yo les pondría una S delante, una serie con una S delante, de tal forma que todos los productos de servicio que no son productos de inventario los tuviera juntos. Entonces sería una forma rápida de luego poder filtrar o simplemente de poder encontrarlos más rápidamente. También, cuando yo entro en mi ficha de productos, hay campos interesantes. He ampliado los campos, ¿de acuerdo? Y hay un campo interesante que también está en la pantalla principal, pero aquí lo veo completo, que es, por ejemplo, la categoría de producto. La categoría de productos me permite clasificar esos productos. Entonces, yo aquí podría perfectamente seleccionar productos de servicios, productos de consumibles, por material de oficina, etcétera, productos que fueran consumibles o materia prima para mi fabricación o productos de venta. Lo que se estaba comentando es interesante, pues lógicamente cambiar la categoría del producto, porque luego me permitirá hacer filtros y poder identificarlos o poder buscarlos. O en un momento determinado, posteriormente, veremos que estos campos, todos estos campos de categoría, de clasificación, de familia, de lo que veamos en la ficha, lo podremos utilizar para hacer un análisis, por ejemplo, con Power BI. Aprovecho también para recordaros, todos habéis seguramente recibido la invitación. Mañana
tenemos unas sesiones de formación sobre Power BI que es para usuarios de Business Central es muy interesante porque ahí existe un conector directo y los datos que tengamos en Business Central los podremos utilizar directamente dentro de mi repositorio de datos de Business de Power BI. Pero bueno, eso mañana ya os hablaremos de esos conceptos. Entonces, cuando estamos en la ficha de productos, un poco por incidir en cosas importantes, una información que para mí es bastante importante es la categoría de productos. Esta categoría de productos me abre unos campos dinámicos que son los atributos del producto. Fijaros, es decir, en el momento que yo pueda definir distintas categorías, hay unos conceptos que se llaman atributos, que son campos dinámicos. Cuando hablo de campos dinámicos, son campos que el usuario puede definir y puede definir en función de cada categoría. Cuando yo defino que mi categoría es silla, yo aquí digo que para mí, además de todos los datos que tengo en la ficha, quiero saber el color de la silla, la profundidad, el ancho, el alto, la descripción del material o el año del modelo, ¿vale? Entonces, esta información es totalmente dinámica. Si yo cambiara de categoría y me fuera a otro producto, obviamente, si nos encontramos algún producto que tenga cambiado la categoría, en este caso tiene la misma descripción, vamos a ver si encuentro. Bueno, por ejemplo, este como no tiene categoría, no tiene atributos de productos. Yo perfectamente podría crearme una categoría nueva y sobre esa categoría nueva definir mis atributos del producto. Mis atributos del producto, pues siempre que quiera editarlos, como es una información que está asociada a la ficha de productos, desde aquí solo voy a verlos, pero desde el menú podré encontrar dentro del producto el acceso a los atributos. Vamos a buscar. Atributos, ¿veis? Entonces ahí tendríamos los accesos a atributos. Vamos a una ficha que tenga atributos, por ejemplo esta. Entonces me voy a los atributos y cuando voy a los atributos me abre un desplegable, me dice los distintos valores de atributo que tengo para esta categoría y yo podría crear un campo nuevo, ¿vale? Aquí tendría mis campos definidos, pero perfectamente podría irme a la lista completa, crear un nuevo campo con las características del campo. Pues no sé, imaginar que voy a decir peso máximo. Máximo. Y lo que quiero es que esto sea un campo entero, ¿vale? Bueno, pues automáticamente lo guardo y ahora tendré un campo más, que es el peso máximo, que lógicamente podré rellenar en un momento determinado, podré decirle que el peso máximo para esta silla son 95 kilos, ¿vale? Podría haber puesto la unidad de medida para que fuera más bonito, etcétera, pero bueno, simplemente que os quede como referencia. Bien, entonces, esto es importante sobre todo porque nos da mucha información adicional. Más información adicional que podemos tener, además de los datos adjuntos que ya todos conocéis, podemos identificar dentro del producto, por ejemplo, distintas variantes. Las variantes son, el ejemplo más fácil de entender serían las tallas y colores. Si yo quiero tener sillas, si quiero tener un control de mis sillas con un código de productos, pero un control de stock de las rojas, de las azules, de las amarillas, podría crear mis variantes. Si lo que quiero tener son tallas L, M, XL, pues me puedo crear mis variantes. Ese sería un poco el concepto de variante. Vale. También tenemos conceptos interesantes como referencias cruzadas. Las referencias cruzadas es muy interesante sobre todo en los procesos de compra. Cuando yo defino mi catálogo de productos, mi producto lo he llamado, pues en este caso, 1920-S. Pero cuando compro a un proveedor, este mismo producto que yo compro a un proveedor lo puedo haber codificado como X5032 y otro proveedor lo puede haber codificado como LM-257. Y si yo quisiera tener esa referencia de cómo llaman a mi producto cada uno de mis proveedores, utilizaría esta referencia cruzada. La ventaja de la referencia cruzada es que cuando yo quiera buscar un producto, lo puedo buscar por mi referencia o por cualquiera de las referencias de mis proveedores, lo cual es una ventaja bastante interesante. ¿Vale? Más campos o más capacidades que tenemos dentro de la ficha de productos interesantes, sobre todo para la parte de compra. Muy importante, unidades de medida.
¿vale? Cuando yo defino unidades de medida, yo puedo definir para un producto base, es decir, para un producto X, en este caso la mesa de conferencia Amberes, puedo definir distintas unidades de medida. Y esas unidades de medida las voy a poder utilizar en cualquier proceso de Business Central. Por ejemplo, yo aquí he creado la unidad de medida base. La unidad de medida base es aquella que es unitaria. Todos los productos que utilicen unidades de medida tienen que tener una unidad de medida base. Es la unidad de medida en la que vamos a ver nuestro almacén. Entonces, cuando yo consulte cuál es el stock de mesas, me va a dar siempre el stock en unidades, porque es mi unidad de medida unitaria. Pero si yo quisiera vender un pack de mesas, imaginaos que en un momento determinado tengo un pack y yo considero que este pack son, bueno, me dice que el campo código de medida no existe, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer es crearme la unidad de medida, como una unidad de medida que voy a utilizar en el sistema, pues tan fácil como me voy a crear el pack. Bueno, tengo si quiero un código internacional si tuviera, sobre todo para temas de unidades de medida, ¿no? Un pack no es una unidad de medida estandarizada. Yo me decido el pack y lo que le digo al sistema es que el pack son 6 sillas. Entonces, ¿esto qué me va a permitir? Me va a permitir que si yo quiero comprar un pack, diré, compro un pack y automáticamente al proveedor lo que le estaré pidiendo son 6 unidades. Cuando entre en almacén y yo diga que ha entrado un pack, ese albarán con un pack lo que va a generar son un movimiento de almacén de 6 unidades, porque él siempre va a trabajar con las unidades base de referencia. Las unidades de medida también se van a utilizar mucho en los procesos de producción. Cuando yo trabajo con procesos de producción, puedo tener, sobre todo en sectores químicos, puedo tener, o en ciertos procesos de alimentación, podría tener unidades de medida en kilos, pero luego consumos en gramos o miligramos, para no tener que estar con un consumo de 0,000025, pues me creo el miligramo. Entonces ya diré que tengo 0,5 miligramos o 1 miligramo y me generará el movimiento correspondiente en la unidad de medida base, que podría ser el kilo. Entonces, siempre tenemos que pensar las unidades de medida en función de nuestro comportamiento, de nuestra estructura. Además de utilizar esta unidad de medida en el ciclo de producción, ciclo de compras, obviamente también la podemos utilizar en el ciclo de ventas. Yo puedo vender un pack y ese pack puede tener un precio diferente que el precio unitario, porque tengo una oferta específica. Igual que puedo comprar un pack a un precio diferente. Entonces, muy importante hablar de las unidades de medida y tenerlas bien definidas. Vale, también tengo otro concepto adicional, son los textos adicionales. Hay veces que a mí me interesa identificar este producto. ¿Vale? Yo puedo identificar el producto, la silla, y quiero describirlo. No solo describirlo con los 50 caracteres que me permite poner el nombre del producto, sino indicar pues características, pues sillas, mesa de caoba, alta calidad, es decir, bueno, imaginaos aquí todas las características técnicas que seguramente tenéis en muchos productos. Estas características técnicas puedo automatizar para que siempre que genero un pedido de compra o un pedido de venta aparezcan por defecto. ¿Veis? Aquí estaría indicando dónde quiero que aparezcan por defecto, tanto en la parte de ventas como en la parte de compras, que estaría aquí abajo. También puedo hacer una cosa interesante, que es generar mis características de productos en distintos idiomas. La ventaja de generarlo en distintos idiomas es que cuando yo clasifique a un cliente o a un proveedor en inglés, la documentación le puede salir perfectamente en inglés. No solo los textos de las etiquetas de el nombre de cliente, de la fecha, de la factura, etcétera, sino también todo lo que es la descripción del producto, siempre y cuando, lógicamente, haya traducido este texto o haya definido el texto adicional o el texto de la descripción de mi producto para distintos idiomas, ¿vale? Ante la pregunta que os estáis haciendo todos, no traduce automáticamente, ¿de acuerdo? Desgraciadamente, si queremos que aparezca esto en italiano o en alemán o en francés, tendremos que crearnos una ficha del texto adicional por cada uno de los idiomas para que él la tenga por referencia y la pueda utilizar, ¿vale?
Fijaros que aquí hay una parametrización que me dice que es común a todos los idiomas. Si no tengo idiomas, pues le pongo común para que aparezcan todos. Si no le pongo común a todos los idiomas, ya me va a obligar a meter o identificar cuál es el idioma de trabajo con el que quiero trabajar. Entonces, esto como características interesantes de productos, pensar que, por ejemplo, en muchas de vuestras compras, además de decir voy a comprar el reactivo 57, yo quiero decir pues los parámetros de saturación o los parámetros químicos que tiene que tener ese reactivo para que sea aceptado dentro de mi proceso de compras o mi proceso de calidad. Toda esa información es interesante indicarla en estos textos adicionales. Bueno, adicionalmente a esta información habrá información muy importante que veremos posteriormente en los ciclos de almacén, que es cómo se va a comportar mi producto. Pues en este caso, este producto lo voy a comprar y aquí podré definir en directivas de reprovisionamiento pues cómo lo quiero comprar, y lo quiero comprar contra pedido. Bueno, pues todo esto me va a afectar un poco a mi política posterior de análisis de stock, de análisis de unidades mínimas o de reaprovisionamiento posterior, ¿vale? Lo veremos fundamentalmente, os digo, cuando veamos los almacenes. Bien, hemos visto la ficha de productos. La ficha de proveedor, que sería, como decíamos al principio, el siguiente elemento importante a la hora de comprar, bueno, es en su comportamiento muy similar a lo que era la ficha de comportamiento de un cliente. Tendremos todos los datos identificativos con el código, lógicamente, con su descripción, con sus datos adjuntos, con su dirección, con su información de facturación, donde identificamos el CIF, sus condiciones de pago y de cobro, sus condiciones contables, es decir, cómo vamos a registrar contablemente a este cliente, este proveedor. Este proveedor es Grupo Registro de Negocio, es exportación. ¿Esto qué significa? Pues que cuando crucemos con lo que le vendemos y que crucemos con el IVA, va a tener un comportamiento diferente a que sea nacional. El Grupo Registro de Proveedor le decimos que es internacional, y si miramos en su configuración, algo que ya vimos en su momento con clientes, me va a llevar a identificar cuál es la cuenta contable que voy a utilizar para estos proveedores cuando registro una factura y cuando tenga que hacer el movimiento contra el proveedor. En este caso, los internacionales van a la cuenta 402, ¿vale? Y aquí tendré más cuentas de configuración según cómo esté configurado, según los movimientos que tenga que hacer con este proveedor. Esto es algo que, obviamente, en la primera fase de implantación del sistema hay que revisar bastante bien y bastante detalladamente. Bien, formas de pago, días de pago, toda esa información la tenemos aquí. En la cabecera del proveedor, por ejemplo, interesante identificar, por ejemplo, vamos a ver si lo encuentro, que esto, cuando nos cambian las cosas de sitio, aquí lo tenemos. Por ejemplo, yo puedo identificar contactos del proveedor, que entraríamos en el módulo de CRM o de gestión de contactos del sistema. Podremos identificar los bancos. Si yo quiero hacer posteriormente la emisión de un fichero SEPA para pagar las facturas que me ha emitido mi proveedor y hacerlo de una forma rápida, enviando al banco el fichero SEPA, pues lógicamente tendré que definir este proveedor, tendré que definir cuál es su banco de referencia. Entonces, este será su banco de referencia, y dentro del banco de referencia, obviamente, un banco o N bancos. Tendré que identificar los datos de su cuenta contable, de su IBAN, por lo menos el IBAN, que es lo que necesitaremos. Recomendable el SWIFT, recomendable el resto de información, pero es decir, obligatoriamente el IBAN para transacciones SEPA es obligatorio. También es interesante decir que este es el banco que vamos a utilizar para pagos electrónicos, para que lo tenga en cuenta también. En la ficha de clientes está la misma información asociada al cliente, por si quisiera hacer un SEPA de envío de recibos domiciliados. Con la única diferencia que ahí tendremos que definir también lo que es el mandato bancario, que hay una opción también de mandato bancario dentro de la ficha de cliente. Vale, adicionalmente a esta información, y si seguimos un poco buceando por la cabecera del proveedor, pues nos encontraremos cosas interesantes como, por ejemplo, vamos a ir a navegar, proveedor, contactos, direcciones de pedido por si mi proveedor tengo
tiene distintas direcciones de envío de la mercancía, direcciones de pago, que es donde realmente vamos a enviarle la información de que hemos pagado una factura, días de pago o periodos de no pago, donde están cerrados y lógicamente no voy a emitirle ningún pago porque me han dado que agosto no está trabajando, por lo tanto no le pago, le pagaría en septiembre. Circuito de aprobación, que esto requiere una sesión intensa porque en todo el sistema tenemos la capacidad de poder definir aprobaciones. Por ejemplo, yo podría definir un sistema de aprobación de tal forma que diera de alta una ficha de proveedor y esa ficha de proveedor, hasta que no pasara por la aprobación del director de compras, no sería una ficha de proveedor admitida o no se podría utilizar dentro del circuito. Entonces, eso sería activar un poco esa petición. También podría hacer un circuito de aprobación, por ejemplo, con los pedidos de compra. Yo podría definir que tengo un circuito de pedidos que cuando supere los 500 euros, ese pedido de compra tiene que pasar a mi jefe. Y cuando supere los 1.000, tiene que pasar al director financiero. Y cuando supere los 50.000, tiene que pasar al presidente de la compañía. Entonces, todo ese circuito con circuitos de aprobación siempre lo vamos a encontrar aquí arriba. Vale, referencias cruzadas, que es lo que comentaba antes, el diseño de documentos y datos adjuntos. Interesante, como siempre os decía, darle un vistazo a toda esta parte de arriba cuando empecéis a bucear un poco con las fichas. Bien, con esta información, con la información de proveedor y con la información de producto, ya podríamos empezar a comprar. Lo vamos a complicar un poquito, ¿vale? Y lo vamos a complicar un poquito con un concepto, que es un concepto que presento hoy, que comento hoy, pero que podéis utilizar en cualquiera de los módulos del sistema, que son las dimensiones. Imaginaros que yo en mi organización tengo un departamento de compra centralizada, pero quiero saber para qué departamento estoy comprando. Es decir, yo quiero saber si lo que estoy comprando va al departamento de comercial, porque le estoy comprando carpetas para que entreguen a los clientes, o estoy comprando para el departamento de producción porque estoy comprando materia prima, o estoy comprando para el departamento de marketing. Entonces, me interesa identificar de alguna forma, por ejemplo, mi departamento. Esta información de departamento me interesa identificarlo en el ciclo de compra, en el pedido, en la factura, en el albarán, etcétera, pero también me interesa llevar esa información a la contabilidad para que mañana, cuando quiera hacer un análisis de compra de material de oficina, pueda saber el material de oficina que he comprado para comerciales, el material de oficina que he comprado para administración y el material de oficina que he comprado para el departamento de producción. Eso lo podría complicar mucho más porque lo podría llevar contra su presupuesto y hacer un análisis comparativo entre saldo real y saldo presupuestario. De momento no me meto ahí, pero sí me meto en el concepto de la dimensión que es esto. Entonces, cuando trabajamos con dimensiones, voy a trabajar solo con una dimensión, que sería la dimensión departamento. Pero yo podría tener en el sistema tantas dimensiones como considerada interesante. Es decir, podría tener una dimensión que fuera el departamento, otra que fuera la delegación, otra que fuera la línea de actividad, otra que fuera el país, y cuando identifico una compra podría estar definiendo dimensiones obligatorias o dimensiones no obligatorias. Si defino, por ejemplo, que las 4 dimensiones son obligatorias, cada vez que haga una compra, lo que tendré que identificar es, oye, de qué departamento es, de qué delegación es, de qué línea de negocio y de qué país es. Eso que parece un poco tedioso, si lo tenemos que hacer individualmente por cada factura, vamos a ver un ejemplo de cómo va a funcionar el concepto de herencia que os comentaba el otro día. Yo puedo asignar las dimensiones a un elemento y eso, cuando lo vaya utilizando, lo voy heredando a los documentos que vaya generando, ¿vale? Lo vamos a ver ahora mismo, en un ejemplo real. Lo primero es dimensiones. Entonces, cuando yo defino las dimensiones, pues pongo dimensiones, me aparece aquí mis dimensiones y en este cuadrito, en esta tabla, lo que vamos a tener son las dimensiones que yo he creado, que yo considero que voy a utilizar en mi sistema. Ya os digo, ahora solo vamos a utilizar delegación, pero podríamos crear una nueva que fuera centro de negocio, centro de línea de negocio, o una nueva que fuera empleados, porque quiero ciertos gastos llevarlo por empleados. Entonces, todo eso lo podríamos ir gestionando.
Cuando creo mi dimensión, lo importante es, aquí he definido conceptos, ¿m? No he definido valores, es el concepto, ¿tá? El concepto delegación. ¿M? Para aquellos que vendréis de otros entornos, estos serían, por ejemplo, CECOs, centros de coste. ¿M? Bien, cuando tengo el concepto departamento, el concepto dimensión, y en este caso la dimensión delegación, lo importante es definir cuáles son los valores de dimensión, es decir, cuál es la clasificación de la delegación. A ver, estaba hablando de delegación, voy a hablar de departamento, ¿de acuerdo? Que es la que hemos dicho que vamos a definir. Entonces, yo voy a definir cuáles son los valores de mis departamentos, de mi organización. Entonces, entro aquí, valores de dimensión, y ahora mismo tengo 3 o 4. Administración, comercial, internacional, producción. Bueno, pues imaginaos que queremos crear un valor de dimensión adicional que podría ser recursos humanos, ¿vale? He definido el valor de la dimensión recursos humanos y automáticamente tendría estos valores como valores permitidos como análisis de mi organización a nivel de delegación. Bien, la definición es fácil. Un aspecto importante es esas dimensiones que yo me he creado, le tengo que dar un orden de prioridad. Entonces, en la configuración de contabilidad, ¿os acordáis lo que decía al principio de siempre configuración, siempre configuración, siempre configuración? Esto es repetitivo. Bueno, pues en la configuración de contabilidad, en la parte de dimensiones, yo tengo que decir cuáles son las dimensiones y cuál es la prioridad que le voy dando. En primer caso, en este caso, la dimensión global 1 es el departamento, ¿vale? Y la dimensión global 2 es el grupo de cliente. Como vamos a utilizar el departamento, perfecto. Puedo tener hasta 8 dimensiones definidas aquí con prioridad, pero puedo definir infinitas. Tenéis que tener mucho cuidado en ese concepto de infinitas dimensiones, porque luego para alimentarlas administrativamente tendréis un coste alto. La diferencia entre las dimensiones globales y las dimensiones no globales, las dos primeras son globales, es que las dos globales nos las vamos a encontrar en todos los registros del aplicativo, con lo cual son dimensiones de consulta muy rápida, de filtro muy rápido, de acceso muy rápido. Las otras tendrán herramientas que me permiten acceder a la información, pero no tan rápidamente como las dos globales. Con lo cual, interesante que las ordenéis bien. Bueno, vamos a ver cómo utilizamos esto. Primero, el concepto de herencia. Imaginaros que yo tengo un proveedor que siempre compra para recursos humanos, ¿vale? Es un proveedor de recursos humanos, no es un proveedor de otro departamento. Entonces, una de las cosas que podría hacer es, perdón, estaba ahí en la ficha de proveedores. Me voy a la ficha de proveedores y dentro de la ficha de proveedores identifico un proveedor con esa característica. Y digo, bueno, pues mi proveedor 20.000, este proveedor solo vende a mi departamento de recursos humanos. Entonces, como solo vende a mi departamento de recursos humanos, yo podría clasificarlo y asignar a este proveedor una dimensión que fuera el departamento por defecto. Digo que el departamento, tan fácil como seleccionarlo, es recursos humanos. ¿Vale? Bueno, aquí podría poner obligatorio porque siempre tengo que definir uno y siempre sería este. O igual código, siempre es recursos humanos, o sin código, pues en un momento determinado lo pongo sin código y lo tendría que rellenar. Bueno, vamos a hacerlo fácil. Defino por defecto que el proveedor 20.000 pertenece al departamento de recursos humanos. Ya podéis pensar que cuando yo genere un pedido de compra, vamos al ciclo de compra, voy a generar un pedido de compra para este proveedor, el 20.000. Vamos a ver qué cosas pasan, ¿vale? Voy a crear un pedido nuevo. ¿Vale? Aquí tengo mi pedido de compra. ¿Veis que la estructura del pedido de compra es exactamente igual a lo que vimos en la sesión anterior del módulo de ventas? El pedido de venta tenía igual una cabecera con los datos del cliente,
unas líneas y datos adicionales. Bueno, pues aquí tenemos lo mismo. La única diferencia es que en vez de un cliente estamos hablando de un proveedor y en vez de vender estaremos hablando de comprar, obviamente. ¿Vale? Me quito la información informativa para que tenga la información un poco más grande. Identifico a mi proveedor. ¿Vale? Elegimos al proveedor 20.000. Bien, ya he elegido mi proveedor 20.000. Aquí tendría que identificar, pues si fuera la factura de compra, de momento no lo voy a identificar, el albarán del proveedor, no lo voy a identificar. Voy a identificar qué es lo que voy a comprar. Voy a identificar como siempre, voy a comprar un escritorio Atenas. Podría identificar el almacén donde lo quiero guardar, que entraré el próximo día más. Me va a calcular el IVA. Ya sabéis que el IVA en Cronos están mal definidos, están 16%, no el 21%. Vamos a definir la cantidad que quiero comprar, 2 unidades. Me ha puesto un precio porque seguramente tendré un precio de compra asociado a este producto. Ese precio de compra, ¿dónde lo rellenaremos? Pues obviamente en alguna información adicional asociada a la ficha de producto, donde podremos incluso definir que para un producto y un determinado proveedor mi precio de compra es diferente. Entonces tendría las tarifas de compra de mis proveedores. Bueno, vamos a comprar alguno más. Vamos a comprar 20. ¿De acuerdo? Perdón, me acabo de equivocar. No. Tengo los 20, tengo comprado. Bien, ¿os acordáis que habíamos comentado que este proveedor le habíamos asociado una dimensión por defecto? Si le hemos asociado una dimensión por defecto, cuando busque dentro del pedido su dimensión, automáticamente me ha arrastrado que este pedido es para el Departamento de Recursos Humanos. Me lo ha arrastrado tanto a nivel de cabecera, y esto es muy importante, como a nivel de línea. Es decir, aquí en línea también tendremos la opción de ver las dimensiones por línea. Perdón, aquí. Aquí tenemos dimensiones. Entonces, aquí tendremos la dimensión. Obviamente, en este momento, la dimensión de cabecera me la ha arrastrado la línea y es exactamente la misma. Pero imaginaros que por una excepción, a este proveedor, que es un proveedor que normalmente solo trabaja con recursos humanos, hoy le voy a comprar un producto que me ha pedido otro departamento de forma excepcional, que es una mesa de conferencias, que si compruebo a qué dimensión me lo ha asociado, pues vamos a la dimensión y como ya podéis imaginar, me aparece el Departamento de Recursos Humanos. Pero yo puedo cambiarlo y decirle que esta línea, solo esta línea, porque lo estoy cambiando a nivel de línea, pertenece al Departamento de Producción. Bueno, entonces ahora mismo la cabecera tiene información de dimensión de recursos humanos. Esa información, por tanto, se arrastra o se hereda a las líneas y se ha heredado del proveedor. Y en cada una de las líneas, aunque herede la información de cabecera, podría estar identificando la información individualmente. O podría, algo que también podríamos hacer, es, además de definir una dimensión departamento que me la ha arrastrado, podríamos definir otra dimensión. Por ejemplo, esto lo estoy comprando para la delegación. No sé si tengo delegaciones, no tengo delegaciones. Vamos a ver, que lo estoy comprando para un país determinado. Y aquí elegiría mi código de país. Pues lo estoy comprando para GB. Entonces, estaría utilizando dentro de esta factura 2 dimensiones, que estas 2 dimensiones se van a heredar a todos los movimientos contables que yo realice asociados a esa línea. De la misma forma que he definido una dimensión a un proveedor, podría haber definido, voy a salir de momento de ahí, ahora volveremos a nuestro producto, podría ir a nuestro pedido de compra, podría haber definido una dimensión a nivel de producto. Eso en ciertas organizaciones puede tener más sentido, porque los productos que compro para, por ejemplo, producción, a nivel de materia prima, siempre van al departamento de producción. Entonces ya os podéis imaginar que yo podría coger y decir las sillas giratorias Londres, me voy a su ficha, me voy a buscar su dimensión. Bueno, pues me voy a buscar su dimensión, el producto,
producto, dimensión. Y le voy a decir que siempre que compre esta silla va a ir al departamento de producción, porque es un artículo que solo compra el departamento de producción. Cuanta más información definan los maestros, menos clasificación tendré que hacer posteriormente. Si yo he puesto que la dimensión es obligatoria y la he asociado al maestro, me lo arrastra. Si la he definido como obligatoria y no la he definido a ningún maestro, me obligará a que cuando cree el pedido, cuando cree la factura, antes de registrar tendré que informar de estas dimensiones. Vale. Bueno, pues en este caso, si yo utilizo este producto, ahora es que me voy a mi pedido de antes. Por aquí me voy por aquí directamente. Pedidos de compra. Vale, aquí tendríamos nuestro pedido de compra que teníamos a medias. ¿Cómo sé que está a medias? Fijaros que el estado está abierto. Entonces, en el momento que el estado está abierto, estamos asociando ese estado abierto a una edición del pedido. El pedido no se ha terminado todavía. Estoy desarrollándolo. Por ejemplo, lo que estoy desarrollando ahora mismo es que también tengo que comprar esta otra silla. ¿Vale? Otra silla con un precio de referencia que ya venía definido según su definición, pero que si nos vamos a ver cuál es la dimensión que ha tomado, bueno, me la ha tomado, no sé si la he cambiado o no la ha cambiado, pero si no, si lo tuviéramos correctamente definida, vale, me la ha tomado directamente de la cabecera, porque manda la del proveedor, ¿vale? Si no tuviera la del proveedor, me habría mandado directamente la de la línea de productos. Bueno, vamos a cambiarla para dejarla como debería ser. Ya os digo, el problema es que como la hemos definido a nivel de proveedor, es prioritaria sobre la ficha de productos, al estar en cabecera. Bueno, ya tenemos esta información. Entonces, claro el concepto de dimensión, que ahora veremos al final cómo lo explotamos. Claro este concepto de dimensión, vamos a ver cómo seguimos con nuestro proceso de compra. Tenemos este pedido de compra. Lo primero que tenemos que hacer es confirmar que el pedido está cerrado. ¿Vale? Está cerrado significa, perdón, no cerrado, está totalmente editado. Ya lo he definido perfectamente. Entonces, lo normal es que cambie el estado y en vez de dejarlo como estado abierto, yo tendré un estado aquí en lanzar, que es el estado lanzado. Lanzo, me cambia el estado y en este momento yo sé que este pedido ya está disponible para enviar a mi proveedor. Por ejemplo, ahora podría coger, enviar a mi proveedor. Entonces, esto lo que haríamos sería al correo electrónico del proveedor, le enviaríamos un PDF con el formato de compra que tengamos definido según mi parametrización. Y ya recibirá el pedido de compra y a partir de ahí tendremos que empezar a definir o a recepcionar la mercancía. ¿Vale? Imaginaros que hemos creado este pedido de compra, lo dejamos almacenado aquí. Este es el único que está lanzado, el resto está abierto, podría jugar con los filtros, podría jugar con todo aquello que ya conocéis y me viene un albarán, es decir, me llega a mi oficina, me llega un albarán de este pedido, con esta referencia de este pedido, con una serie de productos. Vamos a recepcionarlos. Lógicamente, identifico el pedido. Identifico el pedido, voy a ver los distintos productos, veo el albarán de mi proveedor, veo la mercancía que me ha entregado y veo que me está entregando 10 escritorios Atenas. Yo había pedido 20 y había pedido una serie de productos adicionales, pero en este caso solo me está recepcionando, solo me está entregando 10. La forma más fácil, es decir, hay un ciclo más complejo en la recepción, pero la forma más fácil de hacer una recepción sería, fijaros aquí, cantidad a recibir. Yo he comprado 20, pero ahora le diré en cantidad de recibir que solo estoy recibiendo 10. Y de esta línea no estoy recibiendo ninguna y de esta línea no estoy recibiendo ninguna. Entonces, cambiando la cantidad a recibir, estoy identificando cuál es la mercancía que me viene en mi albarán. ¿Qué tendré que identificar adicionalmente? Pues tendré que identificar para luego posteriormente poder hacer un seguimiento o para identificar el albarán. Algo importante será
identificar el albarán del proveedor. Entonces me voy al papel del proveedor y aquí vamos a poner pues el L, pues la codificación de mi proveedor, la que tengamos. Ese sería el número de albarán que hemos definido. Estos campos normalmente son campos code, que son campos, es un tipo de campo específico de Business Central, que lo que hace es convertirme siempre en mayúscula para no tener confusión en las búsquedas. Tanto esto como los números de documentos siempre son tipos codes. Bueno, ya tengo mi albarán, tengo la cantidad que voy a recibir y tengo que lanzar el proceso de recepcionar y generar un albarán. Entonces, siempre que quiera hacer eso, bueno, me voy al proceso de registrar, voy a registrar o registrar e imprimir, o lista previa, bueno, un poco lo que quiera. En este caso lo voy a hacer fácil, registrar, y le voy a decir que solo estoy recibiendo mercancía. Claro que cuando le digo registrar, el sistema sobre este pedido me permite recibir mercancía, me permite recibir facturas o me permite recibir mercancías y facturas. Dependiendo de vuestra casuística y dependiendo del proveedor, pues unas veces tendré que utilizar un circuito y otras veces otro. En este caso vamos a ir al simple, vamos a recibir solo. Entonces, damos a aceptar y el sistema, ¿qué estará haciendo? Pues fijaros que lo que ha hecho es, ya me ha creado como cantidad recibida 10, me ha definido que lo que tengo que pendiente de recibir son otras 10, porque 10 y 10, 20, y también pendiente de recibir 1 y 4. Si me fuera a mi histórico de albaranes, de compra, ¿de acuerdo? En el histórico de albaranes de compra, fijaros que aquí me ha generado un albarán, que si voy a verlo, pues ya podéis imaginar lo que tiene. ¿Qué ha hecho? Me ha heredado toda la información del proveedor, del número de albarán y de lo que ha recibido. El pedido tenía 3 productos, pero solo ha recibido 1, ¿vale? Entonces solo ha recibido 10 unidades de productos. De estos, este albarán no tiene nada, independientemente de que tengamos aquí. Si yo navego, ¿vale? Si yo navego, perdón, aquí. Voy a navegar para que me diga todo lo que ha generado este albarán. Este albarán ha generado un movimiento de productos, que si voy a verlo, es un movimiento de productos que es una compra de, obviamente, N unidades. Aquí podré ver las unidades un poquito más a la derecha o ampliando. Tengo 10 unidades, como veis. Entonces, ya me ha generado el movimiento de entrada a mi almacén. Ya podré vender esa mercancía, porque esa mercancía ya la tengo físicamente en mi almacén y la podré utilizar. Y si me voy al inventario del producto, es decir, si me voy a la ficha del producto, quedaros con la referencia, este es mi producto, me voy al producto, voy a salir de aquí o directamente desde aquí, desde el buscador, voy a poner el producto. Vamos a poner producto, vamos a filtrar para ese producto para que sea mucho más rápido la búsqueda, como me lo he guardado con control C, ahora pongo control V y ya lo tengo filtrado. Cuando filtro, fijaros que el inventario son 10, es decir, este producto anteriormente no tenía stock, ahora tengo inventario 10. Y en pedidos de compra, bueno, tengo 17, seguramente 10 del mismo pedido con el que estaba trabajando y 7 de otro pedido de compra que tengo anterior. Este inventario, si yo navego, porque es un campo calculado, acordaros que los campos calculados son aquellos que aparecen a mano, pues aquí tenemos dentro de los movimientos de producto, tenemos estas 10 unidades que corresponden a este albarán de compra, ¿veis? Fijaros que aquí es interesante que os fijéis también en la cantidad pendiente, el concepto de pendiente que veíamos con deuda pendiente de cliente o que podremos ver después en deuda pendiente de proveedor, también lo vamos a tener para cantidad pendiente de productos. Una cantidad pendiente de productos, aquel producto que sigue en stock. Es decir, esta línea todavía la tengo en mi stock, pero el resto de líneas, no de ventas, sino de compras, ya las he sacado de mi stock, con lo cual no tengo consumo. Esto tendría mucha importancia, sobre todo cuando estoy trabajando con lotes o con series, donde puedo identificar qué estoy consumiendo de un determinado producto, pero específicamente de un lote o específicamente de una serie. La diferencia entre lote y serie, lote me permite
que sea un conjunto de productos. Yo puedo tener 50 productos de un mismo lote, pero cuando hablo de una serie, lo que estoy identificando es unitariamente y unívocamente cada producto con una serie. Pues pensar en pues, la matrícula de un coche o pensar en el código el part number de un ordenador. Ese sería más el concepto de serie que un concepto de lote que podría estar asociado pues, a un lote de fabricación donde he fabricado 5.000 unidades. Bien, hemos hecho una recepción de un albarán, ¿vale? Dentro de, o pasan los días y a los 5 días recibo de mi proveedor, recibo un albarán y una factura asociada. Ese albarán puede ocurrir que venga lo siguiente, imaginaos, que me entrega otras 10 unidades, vamos a recibir solo 2 unidades de esta, 1 unidad de esta y 2 unidades de esta. Y en este caso, ¿vale? Me está llegando una factura, por 4 unidades o por las 10 inicial más las 2 actual, por 12. Me llega una factura por una y aquí solo por una, ¿vale? Porque por algún motivo se han equivocado y en la factura no me han incluido esta segunda unidad de facturas. Bueno, y yo ahora lo que quiero hacer es recepcionar esta mercancía y recepcionar esta factura. Obviamente tendré que cambiar el número de albarán, porque lógicamente será otro albarán diferente, y tendré que identificar como campo obligatorio en este momento la factura externa de mi proveedor. Entonces mi proveedor me dice que la factura, veo su dato, es la 2020 L0001. Vale, bueno, esa sería la factura. Algo interesante sería, yo podría enlazar con el concepto de actas de documentos que habíamos visto, podría enlazar tanto el albarán físico que hubiera escaneado como la factura, podría definirla directamente aquí en mi pedido de compra para que luego la heredada directamente la factura. Pero bueno, eso ya lo sabéis hacer. Estamos aquí en la parte de cantidad a recibir y cantidad a facturar y desde aquí vamos a volver a dar a registrar. Cuando damos a registrar, yo en este caso voy a recibir y facturar. Pero voy a recibir y facturar lo que acabo de indicar aquí. Es decir, voy a generar un albarán por 2, 1 y 2 y voy a generar una factura por 12, 1 y 1. Bueno, le damos a aceptar, ya me está generando la factura. Si os dais cuenta, ahora mismo tenemos aquí mucha información. He comprado 20, me quedan pendientes de recibir 8, he recibido 12 y he recibido facturas por 12. Y me queda facturar 8. En esta segunda línea compré una, estoy pendiente de recibir una y estoy pendiente de recibir, he recibido una y he facturado una. Y en la siguiente línea he pedido 4, me han entregado 2, tengo pendiente 2, me han facturado una y tengo pendiente de facturar 3. Bueno, esta operación de ir cambiando las cantidades a recibir, las cantidades a facturar, la puedo hacer n veces, de tal forma que un pedido de compra puede tener tantos albaranes como considere oportunos y un pedido y una factura puede estar asociada o un pedido de compra puede tener tantas facturas asociadas. Si en un momento determinado yo lo que tuviera es un proceso de facturación un poco diferente, donde mi proveedor me va entregando albaranes y al final del mes me factura los albaranes, una de las cosas que puedo hacer muy rápidamente es me iría a facturas. Estas serían facturas borradores. Podría crear una factura borrador. No, perdón. Son facturas en curso aquí. Bueno, voy a crear una nueva factura de mi proveedor. Pues aquí sí que tengo que identificar por lo menos el proveedor. Sabemos que es el 20.000. Identificamos el proveedor 20.000 y ahora lo que tendríamos que hacer sería identificar el número de factura, el que fuera, y traerme los albaranes. Bueno, pues como me quiero traer los albaranes, es una información de línea, me voy a buscar aquí, voy a buscar en línea y tengo una acción que es traer albaranes de compra.
Entonces, cuando dé a traer albaranes de compra, el sistema me va a proponer todos los albaranes de compra que no se han facturado, que no se han recibido factura. Acordaros que en el circuito que hemos hecho, el pedido ha generado un albarán que no hemos facturado y ha generado un segundo albarán que venía con la factura incorporada. Por lo tanto, solo tenemos un albarán pendiente. Bueno, acepto este albarán y automáticamente cuando acepto me estoy trayendo a mi sistema, me estoy trayendo la información de este albarán. ¿Solo era uno? Bueno, registro la factura. Bueno, porque me está trayendo el albarán del segundo movimiento. Bueno, si me voy a mi pedido de compra, va a verse afectado. Fijaros que estoy utilizando las pilas. Porque las pilas es el concepto push que os decía antes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues cuando yo me vaya a mi pedido de compra, veréis que anteriormente teníamos una línea de factura y ahora tenemos las dos líneas de factura ya, ¿no? A ver, perdón. He elegido correctamente, ¿no? Bueno, no pierdo mucho el tiempo en el análisis. La información al final, esto me va a actualizar la información y hasta que yo no termine de recibir todo y de facturar todo, este pedido no se habrá terminado. Por ejemplo, si ahora lo que hago es registro con todo lo pendiente y registro y factura, automáticamente, vale, fijaros un error, dice, ya existe la compra de la factura tal. Sí, lógicamente, como es la segunda recepción de factura que hago sobre este pedido de compra, tendré que cambiar el número de albarán, que es interesante cambiarlo, y tendré que cambiar como algo muy obligatorio el pedido de compra. El sistema no me va a permitir recepcionar dos facturas del mismo proveedor con el mismo número. Eso me lo va a controlar. Incluso podemos parametrizar que me permita repetir la factura siempre y cuando sean de ejercicios diferentes. Eso también es parametrizable dentro del sistema. Bueno, hemos identificado el error, lo hemos corregido porque hemos ido muy rápidamente a registrar y vamos a registrar correctamente. En este caso, recibir y facturar. Acordaros que el pedido de compra es el 106.006. Bueno, le digo que no, de momento no quiero abrir la factura. Bien, bueno, pues automáticamente este pedido de compra, como está totalmente cerrado, ha desaparecido. Si tuviera activado la opción de archivado, me hubiera ido al archivo. Si no tengo la opción de archivado, el pedido de compra como tal lo habría perdido. No así los albaranes y, lógicamente, las facturas. ¿Qué ha pasado con toda esta mercancía? Pues, lógicamente, o todo este ciclo que hemos hecho de compras y recepción ha afectado a mi ciclo a mi producto, creando stock, y ha afectado a mi proveedor, creando dentro de mi proveedor una serie de movimientos. Este proveedor ha incrementado su saldo, lógicamente. Su saldo es mayor. Si me voy a su saldo, al detalle del saldo, pues lo que tendré será una serie de facturas que acabo de enviar, que acabo de generar. Fijaros, estas tres facturas son las que hemos generado asociado a ese pedido, con formas diferentes, una directamente desde pedido, otras directamente desde factura y trayéndome los albaranes, y otra pues con recibir y facturar completamente. Si yo me voy a cualquiera de ellas, pues a esta, por ejemplo, veríamos lógicamente la factura. Y si me voy a la opción de navegar, perdón, a ver, no, es que perdón, no quiero navegar por aquí, no quiero irme al proveedor, quiero navegar directamente desde aquí. Aquí. ¿Vale? Con el concepto de navegar nos perdemos todos, ¿de acuerdo? Porque desgraciadamente, hay dos o tres opciones de navegar
que hacen cosas diferentes en los ciertos menús. Pero bueno, esta opción de navegar lo que me dice es todo lo que está asociado a factura. Entonces, obviamente, esta factura me ha generado un movimiento de contabilidad, un movimiento de histórico de factura de compra, que es de donde vengo. Me ha generado unos movimientos de contabilidad, 9 en este caso, que podéis pensar que son muchos, pero fijaros que me está generando gastos, movimiento de gasto, por las distintas dimensiones que yo tenga definidas. ¿Vale? No vemos la dimensión aquí. Es que no encuentro el departamento, que es lo que quiero ver. Es que en la parte de arriba no está el departamento. Como no está el departamento, ¿qué se os ocurre que tendríamos que hacer? Pues lógicamente sacar el campo, ¿no? ¿Cómo sacamos el campo? Pues nos vamos a personalice, y en personalice lo que vamos a definir es quiero los campos que puedo visualizar. A ver si tenemos suerte. Y el departamento código lo tenemos aquí. Vamos a poner el departamento código. Y ahí tendríamos el departamento código. Cierro esta pantalla porque no quiero editar más. Y me fijo en lo que ha hecho. Entonces, como yo tenía dentro de mis líneas 2 dimensiones diferentes, el asiento contable me lo ha duplicado. ¿Vale? Me ha hecho un asiento para la cuenta 610001, que era la cuenta de gasto que tendría oportunamente definida o para las cuentas que haya definido, para este departamento y otro para otro departamento. En todo el asiento me está arrastrando esas 2 dimensiones. Por ejemplo, me lo hace también para la cuenta de IVA o para la cuenta de proveedor o para la cuenta para la cuenta de proveedor no porque está a nivel de cabecera, pero a nivel de productos. En este caso me está haciendo el inventario continuo y me está sacando el inventario para mi producto. Bien, si me fijo en una cosa, por ejemplo, vamos a fijarnos que en la cuenta 61, esa sería la cuenta de gasto. Para ver un poco dimensión a dónde ha ido. Y para que veáis la potencia que puede tener la dimensión, no solo para clasificar las facturas de venta o las facturas de compra, sino bastante más lejos. ¿Vale? Por ejemplo, me voy a mi plan de cuentas. Ya el saldo contable que me ha ido generando todas estas transacciones. Voy a hacer algo muy simple. ¿Vale? Perdón. Uy. Todo el movimiento. Me he llevado toda la línea, ¿eh? Entonces, le voy a decirle que solo quiero las cuentas 6. Vale, aquí tendríamos las cuentas. Entonces, yo tendría la cuenta 60001, si no recuerdo mal. Aquí tendríamos el saldo que me ha ejecutado según las compras que he ido realizando. Pero a mí me interesará saber, o yo quiero saber, de estas compras que he comprado para cada departamento. Porque eso es una información interesante que vendrá arrastrada, vendrá heredada, como os comento en todas estas sesiones, directamente de la factura de compra. Bueno, pues tengo la posibilidad desde ver, perdón, estoy viendo el movimiento. Vamos a ver si lo encuentro. Sí, desde navegar, saldo, y voy a ver el saldo por dimensión. Entonces, cuando voy a ver el saldo por dimensión, unas cosas en el análisis que quiero hacer, quiero ver solo las cuentas 6, quiero ver las cuentas desde este intervalo de tiempo y quiero ver en filas las cuentas y en columnas quiero ver los departamentos. Adicionalmente, también podría decirle que quiero esta información para todo el año. ¿Veis que aquí tengo el año y el saldo periodo de todo el año? He definido los parámetros de cómo quiero ver la información, donde importante es qué quiero ver en línea, qué quiero ver en filas, qué cuentas quiero ver y qué filtro de información quiero analizar. Y le doy a mostrar matriz. Cuando le doy a mostrar matriz, en cada una de mis cuentas contables, en este caso todo el grupo 6, me voy a fijar solo en la cuenta de compras nacionales, que tengo 112.782 entre ese periodo,
Pero en ese periodo, para cada departamento, le identifico lo que he comprado. Entonces, para el departamento de producción he comprado 1.103 y para el departamento de recursos humanos 15.692. Esta es una información relativamente fácil de obtener, fácil de definir, siempre y cuando me haya definido correctamente mis dimensiones. Si quisiéramos ir mucho más allá con el concepto de dimensión, como el concepto de dimensión funciona en todo el aplicativo, podría llegar a hacer un PIG o un balance por dimensión, algo que seguramente pues a muchos os puede resultar bastante interesante para controlar los distintos departamentos de vuestra organización o para controlar las distintas delegaciones de vuestra organización y saber si son rentables o no. Entonces, ese concepto que vemos en compra lo estamos heredando a todo el sistema. Bien, por último, y luego seguiremos trabajando con estos conceptos en la parte de almacén, por último, si yo quisiera pagar a este proveedor, porque le debo pues, una cantidad significativa de dinero, ¿vale? Tengo saldo vencido 5.392. El procedimiento de pago del proveedor es exactamente igual que el procedimiento de pago de un cliente. Lo normal es que lo haga a través de un diario de pagos. Aquí ya vimos el otro día. En ese diario de pagos, la única diferencia, voy a identificar la fecha en la que voy a pagar, voy a identificar que es un pago, independientemente, y esto es un cambio cultural casi, Business Central habla de pagos tanto para pagos como para cobros, con lo cual siempre tenemos que identificar pago. Voy a identificar un número de documento, pues no sé, la transferencia 45 o la transferencia de hoy, entonces podría poner perfectamente la fecha de hoy, ¿vale? Voy a identificar que quiero hacer un movimiento contra un proveedor, voy a identificar lógicamente al proveedor con el que quiero trabajar y lo más fácil, igual que veíamos el otro día, me voy al proceso, voy a liquidar movimientos, me dice los movimientos que tengo pendientes de este proveedor, me fijo en los movimientos que están vencidos, que son esos 3, y bueno, como quiero hacerlo bien, voy a marcar, podría haberlo hecho marcando todas, ¿no? Pero bueno, voy a hacerlo así. Podría marcar esas 3 facturas, que si alguno se la suma rápida, cuando damos a aceptar, me va a llevar el importe total de las facturas. Le voy a decir que esto lo voy a pagar por la cuenta de banco que tenía definido por defecto en la sección, y cuando registre esos documentos estarán pagados. Entre medias, una de las cosas que podría hacer aquí en bancos, exportar, podría, perdón, no. Bueno, aquí podría definir el fichero de pagos electrónicos, ¿vale? Y hacer una exportación del fichero, de un fichero si tuviera N pagos, o aunque tuviera uno, podría generar un fichero electrónico con norma SEPA, irme al banco, a mi banca electrónica, leer ese fichero de pago con esta información y procesarlo. Me evito tener que duplicar el proceso tanto en mi ERP como luego en mi sistema de gestión. Cuando yo registro esto, que ya os podéis imaginar cómo lo tenemos que hacer, bueno, buscamos la opción de registrar, buscarla, ¿de acuerdo? Es decir, no os preocupéis por hacer esto las primeras veces hasta que encontremos la opción de registrar. Aquí era muy fácil, ¿eh? La teníamos ahí en registrar. Pero os quería enseñar el ejemplo de, es interesante que paséis por cada una de las opciones, luego ya los aprenderéis. Pero bueno, vamos a registrar, me va a registrar este pago. Y si me voy a mi proveedor, pues lógicamente, ahora mismo, fijaros que saldo vencido tengo 0. Si me voy a sus movimientos pendientes, en sus movimientos pendientes solo tengo las facturas que están pendientes de vencimiento. Ahí tendría esas 3. Si me voy a sus movimientos como proveedor, voy a encontrarme que tengo todas las transacciones que yo he hecho con este proveedor, ¿vale? A mí me gusta, bueno, está bien ordenado. Claro que aquí está el pago que yo acabo de hacer, 5.395.
tenemos el concepto que repito, y porque todo es bastante simétrico, del importe pendiente. Vale, me acabo de ir, aquí está. ¿Veis el importe pendiente? Serían aquellos documentos que están pendientes. Este pago no está pendiente porque ha liquidado exactamente estas 3 facturas. ¿Esto sí que está pendiente o está pendiente de pago? Bien, también os recomiendo que hagáis una cosa interesante, que es trastear un poco o jugar un poco con los distintos informes que tenemos. ¿Vale? Aquí tendremos un montón de informes, que esos informes pues los podemos hacer una vista previa o los podemos enviar a Word o a Excel. Tenéis infinidad de informes y algo interesante dentro como usuario de Business Central es que perdáis pues 1 hora identificando los informes que os vienen bien, porque con toda seguridad de todos los informes que hay os vendrán bien un 20% de ellos. Bueno, pues identificarlos para saber dónde están y qué concepto y qué información os da y poder utilizarlo. ¿Vale? Al final esto es tan simple como, bueno, proveedor saldo fecha, bueno, pues voy a dar la vista preliminar y, bueno, me dice que diga la fecha. Siempre me va a dar los mensajes de la información que él va a necesitar como información obligatoria. Pues en este caso le voy a decir hasta hoy, no, hoy, todo el periodo de tiempo, porque no sé. Una preliminar y este informe es el que obtendría. Este informe, como antes habéis visto, en la opción de enviar, me lo podría enviar a Excel por si quiero tratarlo o a Word. ¿Vale? Ahí tendría un informe del proveedor con las facturas que le debo o que me debe, o que sí, que le debo en este caso. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que por hoy hemos cubierto un poco el ciclo de compras. La próxima sesión seguiremos un poco con los almacenes y las otras análisis avanzados.